Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos aquí en una emisión más, en un nuevo día. Vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática. Pero antes de empezar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Amante y bondadoso Dios, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella cada día. Queremos suplicarte que nos bendigas en el estudio de hoy y que nos des sabiduría y entendimiento como siempre lo has hecho. En Jesús, amén. El título de la lección de esta semana: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el título de la lección del día de hoy: Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Si empezamos leyendo Salmos 110:4, dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí surge una pregunta bastante interesante. ¿Quién es este Melquisedec que se menciona aquí en la Biblia? Bueno, Melquisedec tiene una pequeña aparición en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículos del 17 en adelante. Resulta que cuando Abraham regresaba de rescatar a su sobrino Lot, porque lo había secuestrado Kedorlaomer, salieron a recibirlo 3 reyes. En aquel tiempo salió el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y salió el rey de Salem, a quien se le menciona con el nombre de Melquisedec, y se menciona que era sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote del Dios Altísimo, este rey de Salem, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, aquí surgen algunas preguntas bastante interesantes. ¿De dónde venía Melquisedec? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo es que se convirtió en sacerdote? ¿Cómo llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo? Nosotros sabemos que los levitas, por ejemplo, por nacimiento tenían el oficio de sacerdotes. Ellos podían servir como sacerdotes en el santuario. Nosotros sabemos también que los hijos de Aarón podían llegar a ser sumos sacerdotes. Pero este Melquisedec, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su final? ¿Qué pasó con él? No se sabe. Simplemente tiene una breve y pequeñísima aparición en esa parte de la historia y nada más. Ahora, la palabra de Dios dice que después de que Melquisedec bendice a Abraham, Abraham le da los diezmos de todo. Y es bastante interesante porque Melquisedec era un rey. No tenía necesidad de dinero. Además, Kedorlaomer había saqueado Sodoma, había saqueado Gomorra, pero a Salem no le había hecho nada, ni para decir que tenía alguna necesidad financiera. Simplemente por el tener el título de sacerdote del Dios Altísimo, Abraham le entrega los diezmos de todo. ¿Quién le dijo que tenía que entregar los diezmos? No lo sabemos. ¿De dónde vino Melquisedec? No lo sabemos. ¿Qué pasó con él? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el sacerdote de Cristo, el sacerdocio de Cristo, es una continuación del sacerdocio de Melquisedec. Si analizamos un poquito las escrituras, nos damos cuenta que en el libro de Salmos se le da importancia a Melquisedec como alguien grande. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le da importancia y vuelve a destacar a Melquisedec. Pero ¿cuántas veces aparece Melquisedec en la historia?
¿Qué tan significativo es su personaje? En realidad no mucho, más bien aparece como un personaje secundario, porque allí el héroe de la historia era Abraham. Melquisedec aparece como un personaje de relleno, pero el hecho de que ahora cobre mayor relevancia porque Cristo continúa, o más bien el sacerdocio que Jesús obtiene es el sacerdocio de Melquisedec, podemos darnos cuenta de que en realidad Melquisedec era alguien muy importante. Pero ¿por qué no se le da su relevancia en su momento? Solamente se le menciona una sola vez y ya. Eso tiene para nosotros el día de hoy dos importantes lecciones. La primera de ellas es que Dios no tiene que estar repitiendo muchas veces lo mismo que ya dijo. Con que lo haya dicho una vez y lo haya mencionado, con eso basta, con eso es suficiente, no se necesita más. Y en el caso de Melquisedec nos podemos dar cuenta de ello. Y la segunda lección que podemos obtener de este suceso es que en la Biblia no hay menciones pequeñas. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es relevante, es importante y es de vital importancia para la salvación del ser humano. Por lo tanto, no debemos menospreciar ni la más pequeña de las indicaciones divinas. Jesucristo enseñó que no debemos de considerar ninguno de sus mandamientos como demasiado pequeños como para no obedecerlos. Dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo dijo que no pensáramos que Él había venido a abrogar la ley o los profetas, porque no había venido para abrogar nada, sino para cumplir. Y nos dice unas palabras bastante interesantes. Dice: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde significa que ni siquiera el signo de puntuación más pequeño deja de ser relevante en la palabra de Dios. Todo tiene su lugar y todo tiene su vigencia. En el Salmos 89:34 Dios dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios no cambia. Lo que está escrito en su palabra, según Jesucristo dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nosotros vemos hasta el día de hoy que Dios prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva no llegan aún. Por lo tanto, mientras este cielo y esta tierra en el cual vivimos nosotros no pasen, nada va a cambiar de lo que se ha escrito para la salvación del ser humano. Entonces alguien podría preguntarse por allí: bueno, y entonces, ¿por qué no ofrecemos sacrificios de animales como lo hacía el pueblo de Israel? Bueno, el apóstol Pablo lo explica. El apóstol Pablo aclara por qué los sacrificios de animales ya no se ofrecen hoy en día. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que sí existen dos pactos. Y en Hebreos 9:1 vamos a encontrar que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esas ordenanzas de culto incluían sacrificios de animales, y el santuario terrenal también incluía un sacerdocio terrenal. Pero luego el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo primero que es reemplazado es el sacerdocio. Y asume Cristo el papel de sacerdote, dice: sumo sacerdote de los bienes venideros. Lo segundo que reemplaza es el santuario terrenal. Lo reemplaza por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación. Y lo tercero que reemplaza es los sacrificios de animales. En el 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por lo tanto, tenemos que entender en cuenta
que la razón por que ya no ofrecemos o ya no se sacrifican animales hoy en día es porque esos animales eran un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y tenían un carácter profético. El propósito por el cual se ofrecían esos animalitos inocentes era para mantener presente en la mente del pecador que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que alguien tenía que ocupar tu lugar si quería ser salvado, si quería ser perdonado, si quería ser limpiado delante de Dios. Por lo tanto, esos animalitos inocentes tenían que morir triste y lamentablemente. Pero una vez que Cristo ya murió, una vez que la profecía a la cual se señalaban esos sacrificios se cumplió, ya no es necesario seguir sacrificando pequeños animales. Cuando Cristo muere en la cruz, se produce un terremoto. Al momento de producirse ese terremoto, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Esto es bastante significativo porque el santuario terrenal tenía dos departamentos, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Nadie podía entrar al santuario, solamente los sacerdotes, pero en el lugar santísimo ningún sacerdote podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y solamente lo podía hacer una vez al año. Es decir, si alguien entraba por indicaciones de Dios, estaba prohibido que alguien más entrara, que no fuera el sumo sacerdote y que no fuera solamente una vez al año, porque su vida corría peligro. Lo más probable es que muriera. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasga, ya todo el mundo pudo ver hacia adentro. Todo el mundo pudo ver qué había detrás del velo y ya no pasaba nada. Porque en el momento que Dios permitió que ese velo se rasgara, es como si Dios mismo lo agarra, lo rompe y lo tira a la basura y dice: esto ya no sirve. Ya no servía porque había cumplido su propósito. Y esto el apóstol Pablo lo escribe en el libro de Hebreos, y era importante para ellos en su tiempo porque los sacerdotes habían endiosado los sacrificios, habían dejado de ver lo que esos sacrificios realmente representaban y significaban. Habían dejado de ver hacia quién señalaban esos sacrificios y habían pensado que realmente lo que Dios aceptaba era el sacrificio de animales. Perdieron de vista el propósito de esos sacrificios, que señalaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es importante que entendamos bien en qué consistía el primer pacto y el segundo pacto. Volvemos a recapitular, volvemos a repetir. El primer pacto, según Hebreos 9:1, consistía de ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Las ordenanzas de culto incluían las ordenanzas de los sacrificios, cómo debían de hacerse los sacrificios de los animales, de qué manera, y en el santuario terrenal incluía el sacerdocio, y había indicaciones de cómo el sacerdocio debía de tomar la sangre y debía introducirla al santuario y debía de asperjar la sangre sobre el velo en el lugar santo. El segundo pacto, estando ya presente Cristo, ya no incluye las ordenanzas de culto de los sacrificios de animales, y ya no incluye el santuario terrenal, y ya no incluye tampoco el sacerdocio terrenal, sino que incluye un nuevo sacerdocio. Pero el tema que nos compete el día de hoy es que ese sacerdocio no es cualquier sacerdocio. Si nosotros nos podemos, según lo que nos comenta la lección del día de hoy, es un sacerdocio eterno que deriva de Melquisedec, y es un sacerdocio diferente. ¿Por qué? Porque Melquisedec no solamente era sacerdote, Melquisedec también era rey. Y esto es bastante destacable porque los reyes en Israel tenían su función y los sacerdotes tenían su función. Y en una ocasión se menciona en la palabra de Dios que Usías quiso cumplir la función del sacerdote, entró al templo y empezó a ofrecer sacrificio, labor que solamente le correspondía a un sacerdote. ¿Qué fue lo que le pasó a Usías?
Dice que allí, mientras estaba discutiendo con los sacerdotes, le brotó lepra en su frente. Y él salió y dice que fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Estoy leyendo segunda de Crónicas 26-21. Y Jotam, su hijo, tuvo que hacerse cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, porque hizo algo que no le correspondían, porque los sacerdotes representaban a Cristo, y ellos como reyes no tenían ningún papel que cumplir allí en el santuario. Sin embargo, Melquisedec sí tenía esa doble función de ser rey y además ser sacerdote. Dice, al ser rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo tiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Jesucristo ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos. Por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Dice Hebreos 6, 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se dice que los sacerdotes terrenales, antes de entrar a ofrecer sacrificio por el pueblo, primero tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. Pero Jesucristo, santo, puro, sin mancha, no necesita ofrecer sacrificio por su pecado. Él fue el sacrificio para pagar nuestros pecados. Y ahora es importante, aquí hay una parte importante, porque el sacerdocio en el santuario terrenal que representaba a Cristo, el sumo sacerdote, cuando entraba a ministrar en el lugar santísimo, tenía que llevar sobre su pecho 12 piedras. Era un pectoral que contenía 12 piedras, y en esas 12 piedras estaban escritas los 12 nombres de las tribus de Israel. Ese acto de llevar cerca de su corazón los 12 nombres de las tribus de Israel representaba qué tan cerca de su corazón nos lleva Cristo cuando se acerca ante el Padre para ministrar por nosotros. Dice, el arco iris rodea el trono como una seguridad de que Dios es verdadero, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor, y cuando venimos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. En el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Es decir, Dios juró, Dios se comprometió a atendernos, a respondernos a través del ministerio sacerdotal de Cristo. Es decir, a Jesús, a través de Jesús como sacerdote nuestro, como representante nuestro, Dios prometió que iba a atender y responder todas y cada una de nuestras peticiones. Por eso dice que el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Él se ha comprometido, su honor, su prestigio, su reputación están empeñados en esa palabra y ese compromiso que ha hecho de aceptar el ministerio de Cristo en nuestro favor, representante de nosotros en el cielo, abogando por nosotros. Dice, a semejanza de Aarón, que simboliza a Cristo, nuestro Salvador lleva los nombres de todos sus hijos sobre su corazón en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar.
y Él nunca se olvida de su pacto. Dice, todo el que pida recibirá, todo el que llame se le abrirá. Y nunca se va a presentar la excusa, y a nadie se le va a decir, deja de estar molestando, o la puerta ya está cerrada, no puedo abrirla. A nadie se le va a decir jamás, no puedo ayudarte. Hay una promesa de Dios y hay un compromiso. Dios ha empeñado su palabra, su prestigio, su reputación, y ha prometido que va a atendernos, que estará allí para ayudarnos, para socorrernos, para auxiliarnos, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras faltas, para lavar nuestra iniquidad y presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, no tenemos de qué preocuparnos, qué tan sucios estemos, qué manchados estemos. La sangre de Cristo es suficiente, basta para lavar toda nuestra maldad y presentarnos y limpiarnos y purificarnos ante la presencia de Dios. Esta ha sido la lección de este día. Nos vemos en el próximo video.